todos bienvenidos a Campus Global, un espacio de la Universidad EAFIT dedicado al análisis multidisciplinar en donde no necesitas carnet para poder acceder al conocimiento. Hoy vamos a hablar de la desindustrialización en Colombia. Lo vamos a ver desde una perspectiva histórica, económica, social y regional. Para eso me encuentro con dos invitados de la Universidad EAFIT, Álvaro Guarín, perteneciente al Departamento de Ingeniería de Procesos, de Producción, y Alejandro Torres, perteneciente al Departamento de Economía. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estamos muy felices de que estén acá. Gracias por la invitación. Para hablar de desindustrialización, primero tenemos que hablar, obviamente, de industrialización. Esta pregunta va para ti, Alejandro. ¿Ha existido realmente un proceso de industrialización en Colombia y si sí, cuándo comenzó este? Bueno, esa pregunta es, en principio uno puede pensar que es muy fácil de resolver diciendo no. Realmente Colombia no ha experimentado un proceso completo de industrialización, pero tiene matices, tiene un matiz histórico importante. Si nosotros empezamos a revisar cuál fue el proceso de desarrollo de la economía colombiana en los últimos 100 años, más o menos desde inicios del siglo XX, pues lo que vamos a ver es que en algún momento la industria en Colombia sí comenzó a tener una dinámica muy importante y comenzamos a ver un proceso de industrialización muy similar al de algunos países de la región. Específicamente en la década de los 20, en 1920 en adelante, empezamos a ver algunas primeras empresas, digamos, en el sentido amplio de la palabra, interesantemente originadas en Medellín y en Antioquia. Empresas textiles como Fabricato, empresas cementeras como Argos, tuvieron sus orígenes en los 20 y se originaron aquí en Colombia y marcan como el inicio de algún proceso de industrialización serio y ordenado en el país. Sin embargo, lo interesante es que el gran proceso de industrialización se da es fundamentalmente entre los 30 y los 50, 60, explicado en gran parte porque ese es un periodo donde se cierran los mercados internacionales por la Segunda Guerra Mundial y eso nos obliga a que muchas de las cosas que antes importábamos pues las tuvimos que comenzar a producir internamente. Si le sumamos a eso una política un poco más pensada por parte del gobierno, ya el nacimiento de un empresariado y de una base empresarial no solamente en Medellín, sino también en Bogotá, pues vemos que ese fue como el momento más importante de la industria en el caso colombiano. Sin embargo, lo que vemos a partir de allí es una curva que comienza a ser nuevamente descendente, se estabiliza la industria entre los 50, 60, 70 y a partir de los 90 ya empezamos a ver ese proceso de desindustrialización. Entonces hay como un ciclo muy importante donde sí en algún momento la industria fue jalonadora, fue importante, participó de manera importante en el PIB, pero los datos que tenemos hoy es de una economía que efectivamente se acerca más a una economía que se está desindustrializando que a una economía que está en un proceso de industrialización. Pero en algún momento hubo una política industrial planificada. Hay como dos momentos dentro de este ciclo que les acabo de mencionar, hay dos momentos interesantes. Este momento de la década de los 30 y los 40 es interesante porque tenemos que hacer política industrial porque no teníamos mercados, porque no teníamos cómo acceder a los bienes y servicios que necesitaba la economía. Entonces tuvimos que hacer política industrial casi que por obligación, porque necesitábamos impulsar ese sector y porque necesitábamos alimentar el mercado doméstico. La política industrial quizá más planeada, más planificada, más pensada, se viene a dar es a partir de la década del 50, inicios de los 60, cuando en toda América Latina empieza a hacer carrera un modelo que se conoce como el modelo cepalino o el modelo de sustitución de importaciones. Ese modelo lo que propone fundamentalmente es primero que las economías
pobres como la nuestra y como las economías latinoamericanas de la época no podían crecer y no podían alcanzar altos niveles de desarrollo económico si no se industrializaban. Es decir, la industrialización se vuelve un tema central dentro de la política pública. Ya la industrialización no era algo accidental, era algo obligado para poder alcanzar altas instancias de desarrollo económico. Lo segundo es que dicen que la industrialización no se puede lograr si estamos inmersos en los mercados internacionales. Y la explicación para eso es básicamente porque nuestras empresas son muy pequeñas para soportar la competencia internacional. Entonces una forma de protegerlas de la competencia internacional es cerrando nuestras economías y comenzando entonces a producir todo lo que nosotros importábamos, y por eso se llama el modelo sustitutivo de importaciones. Y el tercer elemento importante de esta política fue la alta intervención del Estado. El Estado como un líder que era quien coordinaba los esfuerzos individuales con el objetivo de alcanzar ese proceso de industrialización. En ese momento de pronto es donde podemos hablar de una política de industrialización deliberada, clara, bien establecida. Funcionó durante un tiempo, sin embargo, los balances que se hacen recientemente es que desafortunadamente perdimos una oportunidad de oro en ese momento, porque el modelo sustitutivo de importaciones lo que hizo fue que nos atrasáramos tecnológicamente y que nunca nos insertáramos en los mercados internacionales. Nuestros empresarios nunca vieron los mercados internacionales como un mercado importante dentro de su estrategia, simplemente se conformaron con el mercado doméstico. Y la evidencia más clara de esa situación se dio porque en esa misma época en Asia estaban también en un proceso de industrialización, pero con una diferencia muy importante. Y la diferencia era que mientras nosotros mirábamos el mercado local, ellos miraban el mercado internacional como motor de industrialización. Álvaro, y dentro del contexto colombiano, ¿cuál es la importancia de la industrialización, no solo desde el aspecto económico, sino social? Me gustaría aclarar, pues o complementarlo a Alejandro. Obviamente. Cuando arrancamos con el modelo de sustitución de importaciones, el problema grave que tuvo el país fue que lo determinó como un fin, mientras que Asia lo determina como un medio. Entonces Asia hace un tránsito por los sistemas de manufactura, digamos, caseros, y dice, no, vamos a traer primero electrodomésticos de baja gama, planchas, licuadoras, luego pasa a bonos de mayor gama, pero luego se da cuenta que ya aprendió, pero sin cerrar ventanas. Entonces va y manda personas que capaz de tener en el exterior para ver cómo el exterior hace los mismos productos. Entonces no se cierra. Y luego Japón determina, no, es que la industria la mueve, el mundo lo mueve el acero. Entonces se apoderan del acero. Mientras nosotros buscamos en la sustitución, fue un fin. Entonces ese fin que buscamos nosotros tenía como 4 aristas importantes, de las cuales 3 no tenemos muy bien desarrolladas. La primera fue materiales. Entonces venga, no importemos los materiales, que desarrollémoslo, pero no teníamos infraestructura para desarrollar materiales, terminamos importándolo. Luego viene máquinas, pero venga, nosotros no fabricamos máquinas, industrialmente ni exportamos máquinas, ni construimos máquinas, terminamos importándolas. Y luego, métodos. Ah, pero ¿y qué métodos de trabajo tenemos? ¿No? Entonces es muy común que nosotros, digamos, implementemos 5S, SESMED, Kaizen, Pokayo, que son métodos japoneses, que tratamos de enquistar una economía con unas costumbres nacionales. Tampoco tenemos métodos y nos quedó la mano de obra. Entonces posiblemente las universidades también nos quedamos cortos en ese reto. Venga, ¿qué mano de obra necesita la empresa para salir de ese espejismo de la sustitución de exportaciones y volvernos competitivos? Eso quería pues como que es muy bueno conocerlo, que sustitución fue en el caso nuestro un fin, en el caso de los países industrializados fue un medio. Mira, a nivel social la desindustrialización, yo tengo una máxima que no recuerdo, qué pena, dónde lo leí, pero decía así: país que no sea capaz de transformar sus materias primas en productos con valor agregado, está condenado a la miseria. Entonces nosotros sacamos madera, la transformamos en muebles o en elementos de madera preciosos, no, entonces le vendemos la madera a Canadá. Canadá transforma esa madera en muebles espectaculares y nos lo vende. Sacamos petróleo,
¿Somos capaces de transformarlo en polímeros o en combustible? Medianamente no, hay que venderlo y luego traerlo nuevamente. Y es lo que nos trae una miseria tremenda. No veíamos el caso de Afganistán, que digamos el pueblo afgano coge unas piedras preciosas, grandísimas, y las baja y las vende en el mercado negro y las compra Al Qaeda por $200. Pero Al Qaeda se la vende a Suiza por $500. ¿Y Suiza en cuánto la vende? Por millones y millones de euros. ¿Qué le trae eso al pueblo afgano? Una miseria. Y esa miseria es por el desempleo. Y es porque no somos capaces de transformar. Uno ve un caso muy bonito que a nivel personal creo que les fue la mano, y es Juan Valdés. Y Juan Valdés fue capaz de coger el café, transformarlo en un producto que es el café, con un valor agregado, con un aroma, un sabor especial, y ya saca confites Juan Valdés, helados Juan Valdés, tortas Juan Valdés. El pecado Juan Valdés, ¿cuál es? A mi entender, se les fue la mano. Es que el salario mínimo son 700.000 pesos y un café en Juan Valdés vale 4.000 pesos. Entonces, ahí sí, pero realmente el modelo Juan Valdés es sensacional. Bueno, ya que tenemos un poco claro cómo fue la industrialización en Colombia, ahora sí empecemos a hablar de la desindustrialización. Para eso voy a leer aquí una cifra, y es que un reciente informe de la Superintendencia de Sociedades indica que en la última década inició 1.366 procesos de liquidación, de los cuales 984 ya concluyeron, y del total de las empresas que iniciaron su liquidación, 163 son consideradas grandes, 254 medianas, 476 micro y 455 pequeñas. ¿Qué nos dicen estas cifras y a qué creen que se deban esto? Compleja la pregunta. Es muy complicada, pero yo creo que de cierta manera refleja una tendencia que se ha venido consolidando en las últimas 2 décadas, y es que cada vez la industria pierde participación dentro de la producción total. La producción total de un país la puede descomponer uno, grosso modo, en lo que nosotros llamamos sectores primarios, que son sectores de producción de bienes básicos, la madera que mencionaba Álvaro hace un momento, el petróleo, este tipo de material básico que no tiene valor agregado. El sector secundario, que es el sector manufacturero, y el sector terciario, que es el sector de servicios, ¿cierto? En la década de los 90 en Colombia se empieza a ver ya de manera clara cómo la participación de la industria en la producción total disminuye. En este momento está alrededor del 16-18%. Solo para darte un ejemplo, Corea del Sur, que en este momento es un país, digamos, de estudio para comprender los procesos de industrialización y de crecimiento económico. Corea del Sur era mucho más pobre que Colombia en los 50. En este momento tiene un ingreso per cápita comparable a los países de ingreso medio alto. Corea del Sur en 1990, que tenía el mismo PIB per cápita nuestro, el 45% de su producción era industria. Nosotros en este momento tenemos el 18%. Es decir, el proceso de desindustrialización se acentuó y se ha mantenido en las últimas 2 décadas. Y eso es lo que muestran esos datos, que cada vez tenemos menos industrias, que cada vez hay más empresas que se están liquidando, que cada vez tenemos menos establecimientos industriales. ¿Cómo puede explicar uno un poco ese fenómeno? Hay 2 formas de entenderlo. La primera manera es estas economías latinoamericanas y la economía colombiana no ha sido capaz de insertarse de manera exitosa en los mercados internacionales. Tenemos problemas de adopción tecnológica, tenemos problemas de competitividad, tenemos problemas de método, de capital, etcétera. Y eso hace entonces que en una industria que cada vez es más competitiva, pues la nuestra cada vez se vaya volviendo más pequeña. ¿Qué tienen que hacer entonces las personas? Buscar ocuparse en otros sectores, en sectores terciarios especialmente. La otra explicación y la otra discusión que se ha vuelto interesante en la literatura es si necesariamente los países tienen que pasar por procesos de industrialización. En lo que se conoce ahora como la posmodernidad, lo que se dice muchas veces es: en el siglo XX la industria era el paradigma, y si un país quería crecer, entonces lo que necesitábamos era que los países se industrializaban. Es decir,
Desarrollo económico, crecimiento económico estaba ligado directamente con industrialización. Pero en la actualidad dicen no. Miren ustedes cómo es la composición del PIB de Estados Unidos, miren ustedes cómo es la composición del PIB de Alemania, miren ustedes cómo es la composición del PIB de muchos países europeos y la mayor parte está concentrada en servicios. Entonces lo que dicen es, no, es probable que entonces no necesitemos industrializarnos y nos debemos volcar hacia los servicios. Han aparecido varios críticos de esa visión, yo comparto esa visión, porque estos países que acabo de mencionar ya pasaron por un proceso de industrialización. Entonces el proceso de tercerización es un proceso donde ellos ya están avanzando de manera natural. Es decir, es un proceso natural después de fortalecer la industria, moverse hacia el sector terciario, y en el sector terciario entonces encontramos servicios, pero servicios muy sofisticados. Encontramos Google, encontramos Netflix, encontramos Uber, encontramos toda una serie de plataformas tecnológicas que ya no necesariamente se enmarcan en lo que nosotros entendemos como industria, pero que tienen gran valor agregado. ¿Cuál es el sector terciario de nuestras economías? Es un sector donde tenemos la tienda de barrio, donde tenemos la venta, que básicamente es comprar y vender para ganar algo, de tener un margen de ganancia, pero no hay generación de valor. Tenemos comercio, tenemos restaurantes. Entonces la gran discusión que hay es que nosotros probablemente nos estemos desindustrializando, pero con un agravante, que creemos que esa es una solución a nuestros problemas de desarrollo. Desde mi perspectiva y desde la perspectiva de varios economistas que estudian los temas de desarrollo, eso se conoce como tercerización espúrea. Es decir, no quemamos la etapa de industrialización y nos vamos a ir hacia el sector terciario. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que esa tercerización simplemente nos va a terminar de generar una brecha más grande entre estas economías pobres y las economías ricas. Entonces, ese es el gran problema que tenemos en este momento, que nos desindustrializamos, pero que hay algunos que paradójicamente dicen que no es necesario que volvamos a repensar la industrialización como un motor de desarrollo. Pero sería muy bueno, yo he hablado con algunos industriales, ¿y por qué cerraste? Hombre, la tasa de impuestos es tan alta que tiene que pagar un industrial para mantener una empresa que es insostenible. Entonces, digamos, lo ahoga, lo asfixia. Y él dice, no, pero yo tengo una rentabilidad del 5%, del 6%, y tengo que pagar una cantidad de impuestos, por lo tanto no me da. Eso como primer escenario. El otro escenario es que competir con unos mercados chinos, donde realmente las propuestas arancelarias no justifica que él produzca acá en función de la economía de escala. Fuera de esos fenómenos como el contrabando, etcétera, etcétera, eso no hace inviable una estructura, digamos, industrial nacional. Nosotros vemos, el profesor Alejandro mencionaba, y yo quisiera hablar sobre los 3 bloques nuevos, ¿cierto? O que se vienen. Está el bloque alemán, pues gobernado por Alemania o estructurado por Alemania, que es el segundo bloque. Está el tercer bloque, liderado por China, en la parte de Asia, y está el primer bloque norteamericano. Y tienen un factor en común los 3 bloques, y es reapropiarse o volver a importar y reorganizar sus sistemas productivos. Entonces todo lo que tenían afuera se lo están trayendo para su país. Entonces Alemania, por ejemplo, BMW tenía una fábrica en el bloque asiático y dijo, no venga, no me haga más esa partida, tráigala para Alemania, yo la hago. Lo mismo está haciendo Estados Unidos. Entonces lo que la repatriación de todas las empresas manufactureras va a generar un revuelo importante, más aún cuando la tendencia es hacia unos volúmenes de producción bajos. Entonces realmente cuando uno dice, venga, mantener una empresa en Colombia es muy complicado, todos los impuestos, el Estado no ayuda, no hay líneas ni carreteras para sacar productos. Las empresas nuestras, por ejemplo Antioquia, yo veía que Antioquia hacía ascensores. Bueno, saque un ascensor de aquí a un puerto. Es que vale un dineral la parte logística de acá hasta un puerto. Entonces, para que nosotros seamos productivos y competitivos, tenemos que dividir el país, mapearlo y mirar por competencias y clúster y realmente dónde los vamos a ubicar. Pues ubiquémoslo en la parte de los puertos, que es más fácil la exportación y todo eso. Entonces, realmente tu pregunta es, y es lamentable que tantas empresas cierren, porque cierran muchas y muy poquitas tratan de abrir. Con un agravante, muchas multinacionales que estaban enquistadas en nuestro país se han venido desapareciendo. Lo que Alejandro dice de la parte, la economía terciaria o todo lo de servicios, me parece muy interesante
pero la generación de utilización de mano de obra no es tanta. Entonces uno ve, por ejemplo, Netflix, el valor agregado es maravilloso, pero detrás de sí, ¿qué trajo? Pues tuvimos que cerrar las empresas que alquilaban videocassette, inclusive hasta muchos teatros tienen el riesgo, o cines, tienen el riesgo de cerrar. Entonces yo digo, no, venga, necesitamos en la economía nuestra, hay que mantener el pueblo entretenido, trabajando, produciendo, etcétera, etcétera. Y una de las formas que me parecen más importantes y que generan un valor de riqueza social es la generación de industrias que traigan consigo mano de obra. Yo voy al caso de Sofasa. Pues para Sofasa es más fácil importar un reloj que hacerlo. Pero venga, ¿qué implica cerrar Sofasa? A nivel social. Claro, yo creo que mencionas dos puntos que son interesantes y que refuerzan un poco lo que yo mencionaba. Primero, cómo estos países están repensando los procesos de industrialización. Como bien lo decía Álvaro, muchas veces estos países tomaron la decisión de sacar la producción y quedarse con la parte del diseño, con la parte del desarrollo de software, con el manejo de marca. Apple hace su diseño y hace todo su manejo de marca y todo su mercado lo hace en Estados Unidos, pero el iPhone lo hacen en China y lo hacen en Corea del Sur. En este momento, muchos países y muchas empresas están repensando esa idea precisamente de que solamente con esos servicios es suficiente y están diciendo no, necesitamos otra vez traer la manufactura a nuestros países, porque efectivamente la manufactura es la gran generadora de valor agregado, es un gran impulsor del desarrollo y de la innovación. Detrás del mejoramiento de los procesos productivos, detrás de esa búsqueda incesante del empresario de ser más competitivo y de ser más eficiente, pues lo que hay es innovación y desarrollo, y eso lo genera la industria. Obviamente también lo genera el sector terciario, pero la industria lo hace de manera muy especial, da trabajo calificado, genera grandes volúmenes de trabajo que no lo hace necesariamente el sector terciario. Entonces precisamente eso responde a esa dinámica de volvamos a pensar en la industria. Ese ya no es caso cerrado, ni siquiera para los países desarrollados, que la industria es importante. Y un segundo elemento que de pronto lo podemos discutir más adelante, y es qué puede explicar en términos ya mucho más puntuales por qué nos estamos desindustrializando y cuáles pueden ser los problemas de la industria. Pero solamente dejo un análisis aquí para que lo discutamos más adelante. Por primera vez en muchísimos años, Bruce McMaster, que es el director de la ANDI, volvió a decir, Colombia necesita política industrial. Eso no lo decíamos desde los 70, después del fracaso del modelo sustitutivo de importaciones. Lo que se estableció como referencia era que la política industrial no debía existir, que lo único que debía existir era un Estado que garantizara unas condiciones de infraestructura, de bienes públicos, de educación, y que ya la industria se desarrollara sola. Los industriales, los empresarios en este momento están volviendo a esa idea y están diciendo necesitamos política industrial, no la política industrial de sustitución de importaciones, ni la de los 60 ni la de los 70, pero sí necesitamos un Estado que tenga como premisa impulsar, apoyar y soportar la industria. ¿Y esta falta de industrialización sería una ventaja o una desventaja para lo que se viene, que son las industrias 4.0? Pues para mí es una ventaja, porque mira, cuando nosotros no industrializamos, nos quedamos en empresas muy pequeñas. Entonces hay una ventaja grande en ir de último, que el primero marca la línea. Entonces, por ejemplo, ellos recorrieron ya lo que fue producciones en más altos volúmenes de producción, etcétera, etcétera. Cuando Alemania determina estudiar qué pasa y Estados Unidos con la producción, y dicen, venga, la gente lo que quiere son productos exclusivos, son bajos volúmenes de producción, con una vida útil muy corta y con una calidad excepcional. Entonces ya genera un reto grandísimo. Entonces venimos a las grandes plataformas. Vamos a Samsung, es un monstruo. Samsung no es capaz de flexibilizar el producto. No es capaz, porque tiene una estructura tan robusta que no es capaz de hacerlo. ¿Qué va a hacer Samsung? Venga, va a negociar con una empresa colombiana y le va a decir, va, usted lo que va a hacer, como usted es chiquito, tiene la oportunidad de ser muy flexible. Entonces usted me va a hacer este tipo de producción. Las terminales las va a hacer usted. Entonces digamos, Samsung dice, entonces en Colombia vamos a imprimir la carcasa del Samsung referencia XXX. Y acá vamos a tener una empresa que hace
impresión 3D, y que te venden la carcasa personalizada, con el rostro del novio, de la novia, de la mamá, estilo tatuaje. Entonces fíjate que es una estrategia maravillosa. Dice, y los grandes, por ejemplo, lo vemos con Levi's, ¿cierto? Levi's, ¿qué dice? No, fabrique jeans donde quiera, pero me los trae aquí. Pero resulta que eso, lo que trae acá, es que hacemos el Levi's o el Levi's y volvemos y lo mandamos a Estados Unidos y volvemos y lo compramos. ¿Qué significa? Que va a haber un impulsor para generar marcas propias. Y el generar marcas propias genera mucho valor. Entonces, el no pasar a la tercera, porque nosotros quedamos en la segunda revolución industrial, que fue la producción en serie, el no automatizar completamente las plantas productivas, significa que no tengo que desmantelar, sino que paso de la producción en serie a producciones exclusivas. Entonces, a mi entender, para mí fue una ventaja. ¿Cuál fue el problema? Que de pronto lo hablábamos antes de empezar. Es que nadie se preocupó por actualizar sus sistemas, ni de producción, ni de validación, ni de control, ni de estandarización. Entonces, así hay un problema grave en un país donde maneja dos calidades, ¿cierto? Donde maneja la calidad de exportación y la calidad nacional. Entonces es complicado, porque uno va a comprar, venga, ¿qué quiere? ¿Calidad nacional o calidad de exportación? Nosotros tenemos que integrar todo en una sola calidad. Entonces, para mí es una ventaja grandísima, y estamos en la época de oro, ¿verdad? Podemos despertar la industrialización en Colombia, una política seria, responsable, bien trazada, con buenos auxilios, con buen programa de reconfiguración de empresas. Mira, tú vas a Fabricato, que queda en Bello, y tienes la oportunidad de ver dos plantas. Ves una planta del siglo pasado y una planta de este siglo. La planta del siglo pasado es una cantidad de operarios ahí haciendo hilatura, pero la de ahora automatizada. Entonces la gente dice, bueno, y entonces aquí tengo 100 obreros y aquí tengo solo 5, ¿qué vamos a hacer? No, venga, hay unas competencias nuevas que tenemos que desarrollar. Entonces hay una oportunidad grandísima en desarrollar competencias nuevas para nosotros tener personal con una capacidad alta en solución de problemas, en venta, en comercialización, en diseño personalizado, etcétera, etcétera. Entonces para mí es una gran ventaja, hay que aprovecharlo. Sí, yo creo que ahí yo estoy de acuerdo con Álvaro, pero de pronto no soy tan optimista en términos de qué tan rápido nos podemos adoptar. Es decir, tenemos una brecha tecnológica muy grande por lo que mencionas, porque nosotros nos quedamos en la segunda y no hicimos la tercera. Entonces la pregunta del millón es si somos capaces de cerrar esa brecha tecnológica de manera acelerada. Definitivamente lo que se viene con Industria 4.0. Si hay que cerrarlo, no. O hay que brincar. Claro, o sea, no la cerremos de manera lineal, pero tenemos que brincarnos a una nueva forma de hacer las cosas. Yo creo que es muy bueno. Esa es la pregunta. Pues brinquemos. ¿Somos capaces de brincar? Yo no digo que no, pero eso tiene que ser algo planeado, pensado. Eso es un esfuerzo muy grande y nosotros nos tenemos que preparar también para esa nueva forma de hacer las cosas. Por ejemplo, lo mencionabas con el ejemplo de Fabricato. La industria en este momento ya no es una industria de contratar 5.000 o 10.000 trabajadores. Es una industria automatizada donde hay algunos obreros con unas actividades muy puntuales y donde hay otros que lo que están desarrollando es nuevas máquinas para simplificar aún más los procesos, otros que están diseñando, otros que están comercializando. Entonces, también lo que nos está diciendo es que la industria no es esa misma industria que conocíamos nosotros, que no podemos esperar empresas de 15.000 trabajadores, de 10.000 trabajadores, pueblos enteros como ocurría en Alemania. Volkswagen se producía básicamente en un pueblo completo. Yo creo que ya esa no es la industria que nosotros vamos a ver. Es una industria donde hay mucha automatización y donde necesitamos mano de obra muy calificada. Ya no es ese obrero raso de una labor repetitiva. Es un obrero, es un trabajador con mucho conocimiento y con mucha capacidad de resolver problemas y de aplicar rápidamente nuevas soluciones. Pero muy bueno, profesor, que nosotros determinemos cuándo demos el brinquito. Es que, mira la chaqueta tan bonita que usted tiene. Gracias. Y es Fabricato. Resulta que Fabricato hacía chaquetas, ¿no? Pero hacía chaquetas con estilo de gente adulta, pero la gente adulta empezó a morir, entonces Fabricato no tenía quien venderle chaquetas. ¿Qué tuvo que hacer? Innovar en el diseño. Entonces, ¿qué pasa? O nosotros hacemos el brinco o tenemos una crisis económica sin nombre. Hay que hacerlo. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacerlo. Entonces, fíjate, yo estaba viendo ahorita, Alejandro, perdona, los robots.
Entonces existen unos robots industriales maravillosos, pero existen otros robots colaborativos. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar el robot industrial y vamos a vivir 50 años de desarrollo de robotización industrial cuando ya Kuka está sacando un robot colaborativo que trabaja conmigo, que no tengo que programarlo, sino que aprende viéndome. Pues yo me brinco eso. Claro. Entonces, ¿qué nos falta? Hombre, necesitamos crear unas ayudas de actualización tecnológica que realmente sean efectivas, sean eficaces y que impulsen el sistema productivo hacia esos nuevos retos. Pero yo creería que no podemos recorrerlo. Ese brinquito hay que darlo y es un brinco cuántico. Hay que darlo. Lo que pasa es que yo creo que es un brinquito largo. Hay un tema que se está empezando a trabajar mucho y más allá de la automatización, y es decir, venga, ya tenemos esa impresión 3D. Entonces ya usted ni siquiera va a necesitar una fábrica para que le produzca los bienes que requiere. Usted lo que necesita es bajar un diseño, un software, un programa, y ese programa es el que pone en su impresora 3D y su impresora 3D hace el bien que usted quiera. Cuando yo leí eso hace un par de años, que lo leí en un libro de Oppenheimer que se llama Crear o Morir, toda la tecnología 4D, toda la tecnología de impresión 3D, él decía, llegará un momento en que usted simplemente no compra el vestido, usted lo que compra es el diseño del vestido y lo imprime en su casa. Y yo decía, esto es ciencia ficción, esto va a pasar dentro de 20 años. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace 3 semanas hubo un debate importantísimo en Estados Unidos para prohibir la impresión de armas en 3D, porque ya es posible. Es decir, esos debates que parecían tan lejanos hace 3 o 4 años son los debates que estamos viendo ahora. Toda la discusión que se dio porque legislativamente no se sabe si imprimir una pistola en 3D es legal o no es legal. Y tuvo que desarrollarse nueva legislación para poder zanjar ese problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente lo que estamos llamando industria hoy y lo que va a pasar en la industria en la próxima década es muy distinto a esos fenómenos de industrialización es un de primera fabricante. parte de los es que 20. el comprador ya es comprador fabricante. Exactamente. Y eso es un cambio tremendo. Absoluto. Porque realmente personaliza su producto. Entonces yo voy a comprar, pero yo voy a hacer lo mío. Claro. La impresión 3D, tú vas a salir de rumba. Pues te imprimí los zapatos del mismo color del cinturón y así. Entonces, ¿qué compraste? El diseño de los zapatos y el diseño del cinturón. Y no necesito una fábrica gigante demandando una cantidad de obreros, haciendo labores estandarizadas para que todos nos compremos el mismo Volkswagen, el mismo Forte, siempre y cuando sea negro, que era la premisa de la producción en serie. Eso es muy bueno, pero la gran plataforma no desaparece. Porque la gran plataforma, ¿qué es? El que saca las impresoras 3D. O sea, yo las uso, pero alguien las tiene que sacar. Entonces, la que saca, y eso va a llevar a nivel logístico a la modularización de la producción. Y nosotros lo veíamos como que Hewlett Packard sacaba impresoras, y sacaba impresoras con un cable a 220, o un cable a 110, una terminal redonda y una terminal cuadrada. Y entonces cuando le pedían Benedito para Colombia, terminal cuadrada, no tengo. Entonces, ¿qué hizo? No, quítele la terminal. Dele a Colombia para que fabrique el cable y yo le mando la impresora. Y eso es lo mismo que estamos viviendo ahora. O sea, yo creería que nuestras empresas, con una ventaja, que todos nuestros jóvenes quieren ser industriales, quieren ser empresarios, entonces están creando lámparas, bolsos. Son una cantidad de creatividad, pues, que hay que aprovecharla. Yo sí soy muy optimista. Yo soy supremamente optimista. Yo veo los muchachos de administración de empresas que van y le preguntan a uno, profesor, ¿cómo hago esta lámpara? Profesor, ¿cómo hago este bolso? Pues, magnífico. Y si a eso nosotros le sumamos una buena tecnología, un buen acompañamiento, entonces vamos a volver productores de muchos artículos a bajo volumen, pero que van a generar un valor agregado altísimo. Eso es un reto muy bonito. Bueno, antes de hablar de las posibles soluciones ante esta problemática que estamos exponiendo, yo quisiera saber para qué somos buenos en Colombia o qué estamos dejando de hacer. Bueno, yo me voy a dedicar a los datos y a una anécdota que les contaba antes de comenzar.
Estaba yo revisando, para no ir a decir cosas inapropiadas hoy, estaba revisando algo de literatura y me encontré un estudio sobre la industrialización en Colombia de Juan José Chavarría, el actual gerente del banco. Entonces en ese estudio decían, en la época más fuerte de la industrialización en Colombia, entre los 20 y los 50, como les mencionaba hace un rato, nos volvimos muy fuertes en los siguientes sectores manufactureros: prendas, textiles, cueros, alimentos y metal mecánico, y algo de químicos y farmacéuticos. Eso fue lo que, digamos, esa es la radiografía de nuestro sector manufacturero en los 40. En este momento estamos haciendo un estudio sobre cuáles son las principales empresas y cuáles son las principales características de la industria manufacturera en el Valle de Aburrá. Los principales sectores son prendas, textiles, cueros, alimentos y algo de químicos y farmacéuticos. Es decir, hemos pasado 80 años y estamos haciendo básicamente lo mismo. La pregunta es si eso es suficiente para que nosotros podamos pensar en industrialización. La pregunta es si ese es el camino para que nosotros podamos enfrentar la industrialización de la manera en la que Álvaro lo proponía hace un momento, esa industria mucho más específica, esa industria 4.0, más personalizada, más automatizada, más al servicio del cliente. Yo creo que ahí hay un problema. Nosotros somos buenos en eso, venimos desarrollando competencias en eso, venimos desarrollando competitividad en eso, y eso está muy bien. Nosotros no tenemos que negarnos a hacer en lo que somos buenos, ¿cierto? Pero la pregunta es si está bien que llevemos 80 años produciendo básicamente lo mismo. Creo que tenemos que dar el salto, creo que tenemos que empezar a pensar en producción más sofisticada, que efectivamente genere más valor, genere mejor empleo y empleo de mayor calidad. Porque entre otras razones, el tema, por ejemplo, de los impuestos, de lo que hablan mucho los empresarios, está asociado a un tema fundamental. Si yo genero poco valor por mi producción, cualquier impuesto que me pongan es mucho. Cualquier impuesto que me pongan es muy alto. La pregunta la debería hacer yo al revés. Bueno, si yo soy muy competitivo, yo hasta soy capaz de pagar impuestos. Claro, viene el problema adicional, el problema del empresario, desde mi perspectiva, no es necesariamente que tenga que pagar impuestos. El problema es que tiene que pagar impuestos, pero no encuentra vías, pero no encuentra puertos, pero no encuentra infraestructura, pero no encuentra capital humano bien formado. Entonces, detrás de todo el problema que hay aquí es que seguimos concentrados en industrias con muy bajo valor agregado. Y aunque lo hagamos bien, pues en el tiempo cada vez nos vamos a ir quedando más atrás. Y yo creo que ese es el gran problema. Tenemos que hacer una reconversión tecnológica, pensando en que lo que hacemos bien, pues sigamos haciéndolo, pero que no nos podemos pasar otros 80 años y que quienes se sienten a pensar en el problema de la industria en Colombia en el 2050 digan en qué somos buenos en el 2050, en prendas, textiles, alimentos y metal mecánica. Pero la pregunta es bien compleja. Yo diría que, pues yo ahorita mencioné las 4M, ¿no? Entonces no tenemos de las 3 y nos queda la mano de obra. Yo creo que es un reto grandísimo. La sociedad colombiana es una sociedad muy innovadora, porque parte de ciertas necesidades o de muchas necesidades. Desafortunadamente no tenemos estaciones, porque los atrasos más grandes que nosotros tenemos es por no tener estaciones, porque uno con la misma camisa vive todo el año, pero si uno está, digamos, en Suiza, pues necesitas un buzo para el invierno, o una camisa para primavera, o una camisa para el verano. Eso nos ha traído un atraso muy grande. Yo creo que somos innovadores, pero vamos a tener que reconfigurar la forma como impulsamos la innovación. Y para eso tenemos que partir de darle una buena capacitación a nuestros profesores y que esos profesores den una buena transmisión de conocimiento a nuestros jóvenes y que esos jóvenes tengan un asidero en una sociedad para que puedan montar sus empresas de primer nivel y de creatividad, de nuevos productos, etcétera, etcétera. Entonces yo confío, y estamos en una crisis de calidad, yo confío en que vamos a recuperar la calidad de nuestro pueblo, vamos a mejorar todo lo que son niveles de competitividad, mejorando competencia en ellos, y yo confío
en que nuestros médicos van a ser los mejores médicos, que nuestros ingenieros los mejores ingenieros, que nuestros administradores los mejores administradores. Entonces hay que generar desde ya una reconfiguración de los sistemas académicos para prepararnos para las nuevas competencias que vienen, competencias computacionales, competencias informáticas de elevado nivel, competencias estadísticas. La estadística ahora se está moviendo de una forma espectacular. Venga, qué tan competitivos somos, generemos competencia en estadística. Entonces yo creería que lo que nos queda a nosotros es mano de obra. No vamos a generar polímeros de alta calidad, ni vamos a generar diseños de carros ni motores, ni vamos a generar máquinas industriales. ¿Qué tenemos? Mano de obra. Tenemos universidades, tenemos unos retos sorprendentes, hay que usarlos. Entonces yo confío en nuestra juventud. Yo soy un optimista del poder transformador que tienen las universidades y los profesores sobre los estudiantes, y esos estudiantes el poder que tienen para transformar la sociedad. Yo soy convencido de eso. Alejandro, tú hace un rato mencionabas que hace años eran impensables las impresoras 3D. Entonces, pues lo que se viene para la economía también puede ser un campo que podemos considerar impensable o desconocido. ¿Cómo nos preparamos no solo desde la perspectiva económica, sino desde otras aristas para eso que no conocemos que va a venir? Como yo también soy un convencido de que los jóvenes y el intelecto y nuestra creatividad es lo que nos va a sacar adelante, y que tenemos que poner todo de sí para que efectivamente tengan las herramientas para combatir de manera exitosa lo que se viene. Yo creo que si uno se pone a pensar qué se ve en el futuro cercano, hay muchas incertidumbres. Y hay muchas incertidumbres, ¿por qué? Porque los procesos de industrialización han sido procesos graduales. Hablamos de la primera revolución industrial, la segunda revolución, la tercera, y ahora estamos hablando de la cuarta revolución industrial, que algunos dicen que ya empezó, otros dicen que va a empezar, otros dicen que no ha llegado, en fin. Pues yo creo que en términos generales cada vez estamos de acuerdo en que las cosas están cambiando. Estamos cambiando la forma de hacer las cosas, estamos cambiando la forma de consumir y estamos cambiando la forma de producir. Se generan varias incertidumbres. Y es especialmente complicado este momento, ¿por qué? Por la rapidez. Es que los momentos que han pasado, los años que han pasado entre la primera, la segunda, la tercera revolución son lo suficientemente grandes como para que las personas se puedan adaptar, para que las personas sepan hacia dónde van, en qué se tienen que formar, en qué se tienen que capacitar. El problema que tenemos en este inicio de la cuarta revolución industrial es que todo avanza demasiado rápido. Entonces el ejemplo de la impresora 3D. Hace 4 años nosotros no pensábamos en impresoras 3D. Piensen ustedes cuando salió el smartphone, que para nosotros ahora eso es casi que una necesidad básica. Estamos hablando de un producto que tiene 10 años. En 10 años se cambió completamente la forma de entender el mundo, de conectarnos, de comunicarnos. La rapidez de la cuarta revolución industrial es el gran reto, porque no nos da tiempo de adaptarnos, no nos da el tiempo de sentarnos 5 años a aprender las nuevas técnicas y después salir a aplicarlas otros 15 o 20 años mientras llegan las nuevas técnicas. Ya ese tiempo no está. Entonces yo creo que el reto que hay en este momento frente a esa incertidumbre es, primero, nosotros necesitamos que nuestros jóvenes no aprendan cosas, no aprendan a aplicar recetas. Nosotros necesitamos que la principal competencia, desde mi perspectiva, de los jóvenes, es que aprendan a aprender. Es decir, que sean capaces de desarrollar su propia estructura mental para que todo el tiempo estén aprendiendo. Para que el aprendizaje no sea algo que tenga que estar mediado todo el tiempo, o porque voy a una universidad, o porque hay un profesor, o porque me metí a un curso. No, yo soy capaz de aprender todos los días, yo soy capaz de entender un problema y de darle solución a esos problemas. ¿Que va a desaparecer la universidad? No va a ocurrir, pero la universidad sí se tiene que repensar, y en eso estamos todas las universidades del mundo en este momento. Nos tenemos que repensar, porque es que no podemos seguir diciéndole a los estudiantes: aprendas este libro y vaya, aplíquelo los próximos 15 años, no. Se termina de escribir el libro y básicamente ya se están haciendo las cosas de manera distinta. Entonces el problema no es que usted se memorice el libro. Entonces lo primero es, hay que aprender a aprender, hay que tener una gran capacidad, no de
tener un stock de conocimiento, sino de generar conocimiento y de apropiarlo rápidamente. El segundo gran reto es la automatización. Hay visiones tanto optimistas como pesimistas del asunto. La visión optimista es, venga, es que siempre que estamos iniciando un proceso de revolución industrial, empezamos a preocuparnos porque llegaron los robots o porque llegaron las máquinas y nos van a quitar el trabajo, y entonces los empleados nos vamos a quedar sin qué hacer y nos vamos a morir de hambre, ¿cierto? Eso ha sido una constante. La paradoja de los luditas en medio de la primera revolución industrial, toda la preocupación que hubo en los 30, en la Gran Depresión por la industrialización, siempre ha ocurrido eso. Sin embargo, hay muchos optimistas que dicen, siempre ha estado ahí y el empleo crece, las sociedades crecen, el ingreso crece y se mantiene. Entonces la industrialización no es un problema, la automatización, perdón, no es un problema de que nos vamos a quedar sin trabajo. Tenemos que aprender a trabajar en otras cosas y tenemos que ser capaces de hacer aquellas cosas que no hacen los robots. Por eso me quedó sonando algo y es la rapidez, ¿no? Sí. ¿Qué pensás de la universidad? Porque nosotros arrancamos una carrera que dura 5 años. Y nosotros respondemos muy lento como universidad a esos nuevos retos de la producción. Entonces realmente lo que hay que repensar es como el modelo académico pedagógico para desarrollar rápidamente sistemas de actualización, de validación, de intervención, claro, que nos permitan ser competitivos. Claro. Entonces realmente las carreras o la forma como están pensadas, vamos a tener que repensarlo. Es una cosa que llama la atención en este momento, porque nosotros, yo siempre he dicho, yo arranco con un estudiante hoy, tengo unos problemas sociales hoy, industriales hoy, lo soluciono hoy, pero el estudiante sigue. Entonces luego cuando lo gradúo, lo estoy graduando con 5 años de atraso. Sí. ¿Cómo hacer para no graduar un estudiante con 5 años de atraso? Porque, mira, ahorita hay una cosa interesante, que es como el reto de la universidad de salir a hacer investigación aplicada. Es que usted hace investigación aplicada hoy, claro, y eso lo solucionó hoy, se quedó hoy y a 5 años. Entonces hay un reto que es futurista y es la obligación de la universidad pensar cómo va a ser la empresa en el futuro. Y cuando hablamos del futuro hablamos de 20 años, hablamos de 1 año, de 2 años, de 3 años. Entonces realmente cómo la universidad va a estar actualizándose permanentemente, actualizando esa masa académica o esa masa de estudiantes para que salgan y que la nueva empresa, el nuevo modelo. Yo veía ahorita un modelo espectacular y es, yo necesito que me lleve una mercancía. Entonces yo llamo un carro como Uber. ¿Qué carro necesita? Un 3,5. ¿Y qué necesita ya? Unos muebles. ¿Y dónde? A Valparaíso. Sí, señor, ya lo recojo y se lo llevo. ¿Qué va a pasar con coordinadora mercantil, claro, con tesis? Claro. Que se tienen que reinventar, ellos y nosotros. La universidad tiene que crecer en la utilización de software de respuestas inmediatas y reales que guíen a esa persona en la toma de decisiones. Sí. Ese es un despertar tremendo. O sea que el brinco del que hablamos ahorita lo tiene que dar la sociedad, pero de manos de la, mediado por la universidad. O sea, la universidad tiene que coger la industria y decirle, venga, brinque conmigo, venga. Yo le voy a decir cómo brincamos. Y yo creo que ese es un elemento muy importante por lo siguiente. Cada vez hablamos más de esa triada del desarrollo que es universidad, empresa, Estado. Esa triada universidad, empresa, Estado lo que busca básicamente es eso. Cómo industrializarnos, pero mediados no solamente por el quehacer, sino por los nuevos desarrollos. La universidad valiosa para el futuro, desde mi perspectiva, no es la universidad preocupada por el contenido, no es la universidad preocupada por qué vamos a ver en el capítulo 1 del libro, el capítulo 2 del libro, el capítulo 3 del libro. Es una universidad que está preocupada, primero, porque los estudiantes aprendan a aprender. Segundo, porque desarrollen una serie de competencias que se conocen como las competencias blandas, que son competencias que básicamente es lo que los robots no son capaces de hacer en este momento: generar empatía, ¿sí? Desarrollar trabajo en equipo, desarrollar nuevos conocimientos. Yo creo que ahí hay un campo de trabajo muy importante en la universidad. La universidad que transmite conocimientos es una universidad que cada vez está más obsoleta por lo que mencionabas, porque yo le entrego ese conocimiento y a los 5 años lo que pasa es que el estudiante salió fue con un rezago de 5 años. Pero hay un asunto muy importante además,
y es que la universidad, este problema legitima la importancia de la investigación en la universidad. La universidad que sobrevive investigación es futurista, la o sea, hace universidad que investigación, investiga, que genera que se genera el conocimiento. reto. Porque la universidad que simplemente transmite conocimiento cada vez tiene un nicho de mercado más pequeño y más corto, porque ese conocimiento se queda cada vez más obsoleto de manera más rápida. Pero eso será que Entonces es una tenemos que universidad sumar que esto. investiga. Yo estuve con 5 estudiantes haciendo un taller, ¿no? Entonces los estudiantes llegaron pues muy bonitos, las muchachas organizaditas, bien peinaditas y todo, mirándose al espejo, y resulta que la dinámica era que tenían que tirarse al suelo a armar un rompecabezas, ¿sí? Entonces cada uno, pues nadie quería arrodillar, y les digo, bueno, el trabajo es entre 5, la calificación es para los 5, miren qué van a hacer. Y al cabo de 20 minutos estaban ya con la blusa por fuera, tirados en el suelo, ya no se preocupaban por ellos, sino por el objetivo. Por el objetivo que Entonces, estaba. yo creo que una reflexión que tenemos que hacer dentro de la universidad, que prime lo colectivo sobre lo personal, para aprender a trabajar en grupo, Sí. a tomar decisiones asertivas, Claro. a vislumbrar, digamos, ciertos impactos cuando tomo determinadas decisiones, a tener un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, y esas son las competencias que tú hablabas ahora. Sí, claro que sí. Esas son las famosas competencias blandas, que creo que es el nuevo reto. Esa universidad que te enseña para toda la vida, esa universidad que es capaz de entregarte conocimientos de manera muy rápida, y esa universidad que, insisto, me parece lo más importante, es la universidad que genera nuevo conocimiento. Por eso, entonces, el balón lo tenemos nosotros, lo tiene la industria, lo tiene... Yo creo que esa idea de que no, la universidad enseñaba y después la industria absorbía y después la sociedad comía de lo que producía la industria, está mandada a recoger. Yo creo que es la interacción, es la interacción. Es una universidad que está pensando en los problemas de la empresa y dándole soluciones. Es una empresa que está viendo en la universidad un aliado porque hay nuevos desarrollos y porque hay nuevas formas de hacer las cosas y de generar valor. Es una sociedad que reconoce la importancia de la educación, de la investigación, O sea, que del hoy más aprendizaje. hoy más que nunca es muy pertinente unificar la triada universidad-empresa. Fortalecerla, claro Fortalecerla. que sí. Fortalecerla. Eh, Yo creo que ahí y tener hay... como esos objetivos colectivos. Sí. Alejandro, Álvaro, ya se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, creo que aprendimos demasiado de esta conversación y gracias a todos los que nos vieron el día de hoy, los esperamos en otra misión de Campus Global para que adquieran más conocimiento.